Hi, 大家好，欢迎来到 Ramiriño Pintao. En este video me gustaría explicarle qué diferencia hay entre cambiar la extensión de un archivo y convertirlo de un archivo a otro archivo. Por ejemplo, cambiar la extensión de una imagen PNG a ICO que convertirlo con un algoritmo de PNG a otro tipo de formato, ¿sí? Sin más preámbulo, comencemos con el video de hoy. Bueno, abriré mi explorador de archivos y aquí tengo dos archivos de registro, o sea, archivo de imagen de registro de autos. Esta imagen está en PNG y esta está creada en .ico, que es de archivo de icono, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una cosa. En esta imagen voy a cambiar solamente la extensión que van a ver que me va a decir este mensaje. Al cambiar la extensión del nombre de archivo, el mismo puede quedar inutilizable. ¿Estás seguro de desear cambiarlo? Sí, yo voy a poner mi caso. ¿Saben por qué aparece en blanco? Hay una razón que aparece, porque nosotros cuando cambiamos el archivo, el Windows no lo reconoce porque este archivo no está convertido de forma realmente que procese la imagen y después que evite la pérdida de datos. Por lo tanto, por esto esta imagen no está compatible, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y ahora voy a irme al Visual Basic para demostrarle qué puede pasar. Bien, después de cargar el proyecto de registrador de autos, voy a hacer clic en este form, me voy a propiedades, luego donde dice icon, voy a irme en estos tres puntitos para cambiarle el icono, ¿sí? Voy a poner el que yo cambié manualmente la extensión y me aparece este mensaje. El argumento picture debe ser una imagen que puede utilizarse como icon. Lo que me está diciendo el programa es que yo estoy tratando de subir una imagen que no tiene el formato que pide. O sea, tiene, pero está cambiado la extensión de forma manual. Y para la computadora, para el programa, no es lo mismo que cambiar la extensión de un archivo de forma manual que convertirlo a otro. No son lo mismo, ¿sí? Y por eso este error, porque me está pidiendo que yo busque una imagen que sea realmente convertido de PNG a ICO. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, para solucionar esto, elegiré el otro archivo que dice registro de auto.ico. ¿Ven? Por eso me lo implementa, porque yo introducí un archivo de icono, no un archivo cambiado de la extensión de forma manualmente. Ahora, conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar la extensión de un archivo y convertirlo de forma que Windows pueda leer la imagen y reconocer? La diferencia es que nosotros estamos cambiando de forma manual la extensión y por lo tanto va a empezar a dar muchos errores al abrir el archivo, por eso. Y cuando voy a convertir con un programa que sirva para convertir imagen de PNG a ICO, ya es otra cosa. Ahí lo que hace es un proceso de convertir el archivo, después pasarlo, lee los datos y por lo tanto lo convierte. Por eso la diferencia es que uno no va a procesar los datos, pero el otro sí, ¿viste? Y bueno, 我们下次见，再见, y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Espero que me hayan entendido y me hayan comprendido. Sin más que decir, seguiré con mi canal de YouTube.